Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Muchas personas piensan que la Catedral de Roma está en el Vaticano, la Basílica de San Pedro. No es cierto, es la Basílica de San Juan de Letrán, aunque lógicamente la Basílica de San Pedro es la más importante porque allí es donde se custodian los restos del apóstol San Pedro. Pero la catedral como tal la basílica, se llama así, debería llamarse Catedral de San Juan de Letrán. Está edificada en lo que fue en su tiempo el palacio del emperador Constantino, que cuando fue nombrado emperador se trasladó a vivir a la casa de los emperadores en la colina del Palatino en Roma, y su mamá, Santa Elena, dejó una amplia parte de aquel gran palacio para que los cristianos pudieran construir su primera iglesia oficial, su primera gran iglesia, y por eso aquella fue la Catedral de Roma. Pero a la vez que recordamos esto y que aprovechamos para rezar por el Santo Padre y para rezar también por la iglesia que vive en Roma, que es antiquísima. Por ejemplo, ya San Pablo escribió una carta a esa iglesia, la carta a los romanos. Pero a la vez, repito, que rezamos por el Papa, es bueno recordar hoy estas palabras que hemos escuchado del Señor en el Evangelio. Unas palabras que nos invitan a purificar la iglesia. Porque Cristo purificó la iglesia. Y cuando uno piensa en purificar la iglesia, por lo menos yo pienso en San Francisco de Asís, al cual el Señor le llamó a purificar la iglesia, a evitar que se derrumbara, practicando de una forma ejemplar, incluso heroica, la pobreza. El repara mi casa, que como ves amenaza ruina, es algo que debemos de estar siempre escuchando los cristianos, desde luego aquellos que nos sentimos cercanos a la espiritualidad de San Francisco de Asís. Ahora bien, ¿cómo reparar la iglesia? ¿Cómo purificar la iglesia? Me parece que hay que ser honestos y empezar por uno mismo. La purificación de la iglesia tiene que empezar por cada persona. Me parece un error pretender evitar el mal ajeno cuando no se está luchando intensamente contra el mal propio. Si señalas con el dedo la paja que hay en el ojo de tu hermano, probablemente tienes una viga en el tuyo. Creo que esto es lo primero. Y ahí yo creo que todos tenemos que ser honestos y reconocer que tenemos un gran déficit de santidad. Seguramente porque es muy fácil ver lo que el otro está haciendo mal, y en cambio el otro ve lo que nosotros que estamos haciendo mal. Por eso cualquier intento de corregir el mal, tanto el mal en la enseñanza de la doctrina, como el mal en el comportamiento de los demás, cualquier intento es hipócrita si no se parte del esfuerzo por la propia conversión. E incluso, aunque esa conversión es una tarea permanente que debe de durar hasta el momento último de nuestra vida, cuando uno tiene esta conciencia de que es un pecador, tu forma de corregir o de criticar o de intentar que algunas cosas que van mal se arreglen es una forma diferente. No corriges o criticas desde arriba, como si tú fueras perfecto, sino que eres consciente de que tú eres un pecador.
A lo mejor no estás haciendo lo que el otro está haciendo mal, eso seguramente es así. Quizá estás enseñando bien y el otro está enseñando mal, o quizá estás al lado de los que sufren y el otro no lo está, o quizá estás llevando una muy buena vida de castidad y el otro no, o quizá estás simplemente cumpliendo muy bien tus obligaciones profesionales y el otro no. Ven tantas cosas, tantos detalles, pero tú no eres más que nadie. Tú eres un pecador. Repito, a lo mejor tú estás enseñando bien y el otro está enseñando mal. Bueno, eso no significa que tengas que decir, como yo soy un pecador, tengo que dejar que el otro lo sea. No, pero tú tienes que luchar contra tu pecado, y si tienes que corregir a alguien, tienes que corregirle con la humildad del que sabe que él también tiene lo suyo. De que, aunque sea diferente lo que tiene, él también tiene lo suyo. Cada uno de nosotros tiene lo suyo. Por eso, cuando vemos al Señor, que era el puro santo, el absoluto santo, purificar el templo, pues es el Señor, que es el absoluto santo, el que lo hace. Nosotros tenemos que decir, Señor, quiero con tu ayuda, con tu gracia, purificar primero el templo de mi alma, y después, Señor, con tu ayuda y con tu gracia, colaborar contigo a restaurar una iglesia que a veces parece que amenaza ruina. De pie, por favor.